colectivamente, ¿no? Entonces a veces nosotros como politólogos o a veces como abogados llevamos soluciones que realmente no responden a esa realidad, ¿no? Y eso creo que uno de los problemas que tenemos en la misma política pública o también en la eficacia del derecho, ¿no? La eficacia del derecho, porque se cuestiona, porque no cumple realmente su función, ¿no? Entonces la IAP, él trabaja en lo que es Boyacá, Saucillo, que son temas de la economía campesina, agraria. Encontramos otros autores como Virginia Gutiérrez, de Pineda, encontramos, bueno, se me va otro autor que es importante, que trabaja el tema de familia, y todos parten a partir, o sea, todos llevan a una realidad, ¿no? Al anclaje a esa realidad. Y lo que es el Estado podría, dentro de una, bueno, es un término moderno, el garantismo jurídico, podría dársele una responsabilidad de protección a unos grupos poblacionales que están siendo desfavorecidos. ¿Para qué me sirve a mí la sociología jurídica? Yo lo decía al comienzo, mi mundo es la sociología. Y los sociólogos realmente, aquí somos dos, si no me equivoco, ¿cierto? Sociólogos natos. Y otros que tienen doble profesión, o sea, son abogados y son sociólogos. ¿Y qué encuentro? Que los sociólogos a veces somos alérgicos al derecho. O sea, muy pocos sociólogos nos metemos en el derecho. ¿Y por qué no nos metemos en el derecho? Porque tenemos preconceptos. Y los preconceptos es que uno tiene que aprenderse el derecho al revés, ¿cierto?, de memoria. Y esos procesos a veces memorísticos, uno como estudiante o a veces también como profesor, para mí son mortales, ¿no? Entonces yo siempre parto no de la memoria, sino a partir de la reflexión, ¿no? Entonces la reflexión me lleva a procesos también cognitivos, donde yo puedo construir conocimiento. Y he encontrado en ustedes como estudiantes de derecho, que cuando vieron sociología, la sociología la daba un abogado o la daba un filósofo, ¿cierto? No la daba un sociólogo, porque el sociólogo también se escabullía por allá a hacer trabajo social, trabajo de campo, a estar inmerso, insisto, en la problemática social y no necesariamente en la academia. Entonces es un campo que ha ido ganando el derecho. Y cuando yo encuentro un texto que a mí, doctor Silva, me pareció supremamente traumático, porque no tenía el conocimiento, porque no tenía la base, porque no tenía el anclaje, los 4 tomos del mundo real de los abogados, que fueron para mí como sociólogo difíciles, encuentro cómo desde esa relación de los operadores jurídicos, la administración de justicia y otros elementos que usted desarrolla, hay una riqueza sociojurídica. Entonces, en esa riqueza sociojurídica encuentra uno algunos otros autores, por ejemplo, Rodrigo Primi, César Rodríguez, García Villegas, con sus pros y sus contras, digamos, en su momento se han aportado, pero todos tenemos, nos hizo falta algo, y esa es la crítica, a veces que en la academia no tenemos en cuenta, o a veces a nosotros como académicos o como profesores nos da miedo en esta escuela de maestros producir un texto para que nos lo destruyan, ¿cierto? Entonces tenemos agorafobia, y la agorafobia es la crítica del otro que a veces se torna destructivo y que no mira la unidad del conocimiento. O sea, yo he sido víctima de ello, ¿no? Entonces a veces cuando yo doy una charla o algo, me dicen, es que a él se le perdona, o cuando hago una aceleración, es que él es sociólogo. Entonces, sí, pero si fuera abogado no me lo perdonarían, ¿cierto? Entonces, para mí la sociología es un deporte de combate. Y como deporte de combate me lleva a pensar en Pierre Bourdieu, ¿no?, que es el que lo acuña. No hay que tragar entero. Y eso lo dice, ¿para qué? Para poder nosotros ver procesos metodológicos, ¿no? Y la duda, nosotros la vemos por allá en 1600, si no me equivoco, la duda metódica, que es un elemento que nos conlleva a nosotros en derecho a no dar las cosas por hecho, sino a verificar, a contrastar, que es un elemento que tenemos en ese proceso de lo que es la investigación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros metodológicamente, los sociólogos en particular? Siempre trabajamos, o bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces, vemos la realidad social y vemos problemas. Y a partir de los problemas, si ustedes algunos conocen mi obra, yo trabajo comercio sexual. Y comercio sexual es un tema supremamente delicado. ¿Por qué? Porque también es estigmático. Entonces, cuando uno trabaja a veces para militares, lo vimos en la Nacional,
Cuando uno trabaja guerrilla, pues suceden estas cosas con el Estado y uno tiene una carga peyorativa. Entonces yo trabajo comercio sexual porque está en ese mundo, porque no sé qué. Y el trabajo, digamos, de comercio sexual me ha llevado a que cada vez a especificar problemas y entrar en un mundo que es demasiado, a veces invisible o es sumergido, ¿no? Y hoy en día estoy trabajando el tema de la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, y aquí el tema de trata de personas. Entonces cada vez a especificar muchas más cosas, y en este proceso de aprendizaje que uno tiene en la vida, esto me lleva a que nosotros los sociólogos desde la Escuela de Chicago trabajamos un concepto que es la desviación, y desde la sociología jurídica penal o criminología, como lo acuña el doctor Germán Silva, nos lleva a un concepto que es el de la divergencia. Este concepto de divergencia, digamos, como uno de los aportes de la sociología jurídica penal, encuentra hoy en día un aplicamiento en unas sociologías jurídicas específicas, ¿no? Entonces, uno no ve, bueno, en criminología uno ve un mayor desarrollo de la sociología jurídica, en temas de derecho penal, pero no, en derecho constitucional, con temas de garantismo jurídico también los encuentran, ¿no? Temas de derecho administrativo, del rol que juegan las instituciones, los encuentran. En temas de derecho laboral, pues tenemos a un doctor, que es el doctor Oscar Lajón, que ha ido también desarrollando esos temas, temas de derechos humanos, pero temas ya tan específicos, tan técnicos, por ejemplo, tributario, aduanero, cómo hacer sociología jurídica, y si eso es tan técnico, ¿no? Entonces, les decía al comienzo, los sociólogos somos muy pocos, y lo que yo me he dado cuenta es que los abogados realmente han aportado a una nueva disciplina que está viva, o sea, está de una riqueza enorme para poder construir las diferentes esferas, tanto del derecho público como del derecho privado. ¿Cómo se construye a partir de esa esfera, digamos, de lo público y de lo privado, desde sus propias experticias? Mirando desde la sociología jurídica que los vacíos, ¿cierto? Los excesos que hay en la norma, los excesos o los vacíos que se encuentran también frente a la realidad social. Y ese es un elemento que ustedes desde esa propia experticia les permite construir un conocimiento nuevo, reinventar lo que es esa nueva disciplina. Entonces, ¿qué encontramos? Les decía al comienzo, que en Colombia, en 1960, por esta época, en Europa se estaba hablando ya de sociología jurídica, sociología del derecho, que es un debate que hace trabajar también entre si es Pacheco, el Pacheco, si es sociología jurídica o si es sociología del derecho a partir del texto de Jean Carbonnier. Uno encuentra, digamos que eso ya ha sido subsanado, ¿no? Entonces, cómo la sociología del derecho entendida como norma me lleva a mí a una relación con la sociología jurídica de interacción, ¿no? De dinámica de la interacción. Entonces, ¿qué encuentro acá específicamente en la sociología jurídica? Jean Carbonnier, todos estos italianos que trabajan, el doctor Germán Silva, y que nos deja conocer, pues, para nosotros, esta fue la escuela de la Universidad de Externado. Encuentra uno que en 1918, si no me equivoco esta fecha, Max Weber tiene un texto de Derecho y Sociedad. Y se me pone a mirar esa sociología jurídica, y lo han dicho muchos autores, sociólogos jurídicos contemporáneos. Entonces, aquí ya hay una base, pero no hay un apuntamiento teórico que permita ver ese nuevo entorno de derecho y sociedad, de fenómenos jurídicos y fenómenos sociales, como una disciplina, una rama de la sociología en cuanto a la interacción, no sé qué más, que define el profesor Vicenzo Ferrari. Esto en el mundo. En Colombia, yo podría decir, más o menos a partir de lo que he leído, que es por allá el año 2000, pero encuentra un texto de un abogado penalista de 1979, Soto Romero. Y pues es un texto que a mí me pareció como chévere. Como sociólogo, pues es el mundo del conocimiento de un abogado que hace un ejercicio reflexivo desde la criminología hacia lo que es la realidad colombiana nuestra, ¿no? Entonces, aquí ya hay unos elementos. Se dice que a partir del 2000, cuando empiezan, 2005, cuando empiezan el tema del doctorado, partita derecho, de derecho entre la secretaria del Senado, Rosario, y Javeriana, y después se exige. Hay una ley por allá en el año
2012, que habla sobre la cátedra obligatoria de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho. Este mismo modelo se replica en algunas circunstancias para programas de posgrado, de maestría y de, no solamente de maestría, doctorado, sino también lo he visto por ahí en especializaciones, no como electivo, sino como algo nuclear. Entonces, la sociología jurídica para mí es un campo de batalla totalmente novedoso. Y uno se puede meter esa nueva rama, disciplina, ciencia, como se le llame, en diferentes ejes. Tú que manejas sociología del deporte, la sociología del deporte pues tiene una reglamentación. Esa reglamentación cumple o no cumple su estandarización, sus efectos, ¿no? A nivel internacional, ¿qué pasa con ello? Entonces cada quien desde su propia área específica de trabajo pues puede empezar a mirar ese proceso reflexivo. La sociología jurídica es reflexión, y la reflexión necesita que el anclaje, la experticia de ustedes en una rama muy específica. Nosotros, como para terminar el tema de cómo Misael Tirado investiga el derecho a partir de estos árboles de problemas, de cómo encontrar causa y efecto, el problema principal, las causas y los efectos, uno trabaja también con objetivos, ¿no? Y con objetivos pues hemos aprendido de Porter, de las ciencias de la administración, ciencias económicas de la administración, que uno trabaja una teoría que se llama la teoría voluntarista, que también es otro modelo de otro francés, ¿no? La teoría, el método científico, que es de Will Durkheim, y el método voluntarista, que es de Godel. Y en este método de Godel, para algunas cosas que tienen que ver con el tema de la administración, o a veces yo lo estoy utilizando para el derecho administrativo, es ver cómo a partir de un objetivo llego a unos fines. Y aquí importan los medios, importan las estrategias. Entonces es otro elemento para quien quiera utilizar en metodología, digamos, en esta posibilidad que uno no puede trabajar con uno o dos, sino diferentes escenarios acá para cumplir esos fines en unos tiempos cortos, medianos y de largo alcance. Lo mismo uno puede mirar, si ustedes tienen en cuenta el MGA, Metodología General Aplicada, o ajustada de planeación. Planeación, ¿quiénes están allá? Pues los niños de los Andes, ¿cierto? Que son economistas, y ellos aplican ¿qué? El marco lógico. Y el marco lógico es una herramienta súper sencilla también que le ayuda a uno a priorizar objetivos. Los objetivos siempre en el deporte, en el mundo económico, deben ser SMART, específicos, medibles, alcanzables, realizables, tener el factor tiempo. ¿Y cuál es el problema nuestro? Somos demasiado dispersos, a veces somos demasiado ayudos, queremos hacerlo todo y no delimitamos. Y ese es un problema que tenemos nosotros en la investigación. A veces las cosas chiquitas que nos enseña la microsociología, un problema muy puntual, lo que uno tiene que entrar. ¿Por qué? Porque no tiene toda la sapiencia, toda la sabiduría y las otras disciplinas. No tiene los recursos, ¿cierto? Entonces uno no es tan que pensamiento. Y esta metodología pues, uno la aplica a este modelo de que esto lo utiliza mucho Naciones Unidas, ¿no? Para mirar, por ejemplo, temas de objetivos, o lo utiliza planeación. El modelo MGA, si no me equivoco, son 73 planillas diferentes que nos llevan a interactuar acá objetivos, fines, objetivos, propósitos, objetivos, actividades. Nos lleva a mirar también, por una parte, medios de verificación, o sea, esta cantidad de indicadores y indicadores fuentes, pero también supuestos. Entonces hay que partir siempre de lo positivo. Y esta es una enseñanza que yo he aprendido en la vida. O sea, que pereza no tener una amiga que sea súper negativa y no necesita salir de la no, algo que no puede ser, ¿no? Que no bebe, porque quede embarazada. El ser positivo, el pensar siempre positivo es una de esas estructuras que nos pone ese modelo del marco lógico. Entonces yo empiezo por dónde? Por lo más chiquito. Y a medida que voy llevando lo más chiquito voy subiendo. Los medios de verificación para nosotros en ciencias sociales son ¿qué?
no necesariamente lo que ha privilegiado el mundo de la economía y el mundo de las finanzas, que son los números, los porcentajes, los pesos del factor tiempo. Para nosotros tenemos variables. Entonces, lo mencionaba ahorita, procedencia, ¿no? Fenotipo, estrato social. Entonces son elementos, educación, nivel de educación, ¿cierto? Nivel de ingresos. Esos son unos indicadores o unas variables que me permiten partir de ¿qué? De una confrontación para mirar tendencias o para poder tabular esa misma información. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hace uno básicamente? A partir de lo más sencillo, de lo más complejo, perdón, de lo más sencillo entra lo más complejo. Los fines se dan por sí solos. Y si uno ve metodológicamente, cuando ustedes los ponen a hacer un objetivo general, uno trabaja sobre qué, sobre los objetivos específicos, ¿cierto? Uno desarrolla esos objetivos. ¿El cómo? Es parte de qué? De la metodología, ¿cierto? Una revisión descriptiva, una investigación de tipo histórico, ¿cierto? Deductivo, inductivo, y esto básicamente lo lleva a uno a la consecución de un fin. Yo miro también la metodología, uno debe tener diferentes escenarios, ¿no? Y esos diferentes escenarios llevan a tener la posibilidad de tener tanques de pensamiento. Entonces hoy en día lo que hemos visto es que la interdisciplinaridad juega un papel importantísimo, ¿no? ¿Qué es la interdisciplinaridad? Es transitar entre diferentes disciplinas. Y eso me lleva a mí a pensar también en la transdisciplinaridad, ir más allá de la disciplina. Entonces me han tirado de pronto en el mundo del derecho sin ser abogado, tratando de construir ahí cositas chiquitas para ir más allá y aportar algo más allá, que es lo que hace una tesis doctoral, y eso que puede hacer el reto de ustedes que ya vayan a emprender ese camino, esto de crear conocimiento nuevo, ¿no? Eso es lo que hace uno ahí en una disertación de eso. Pues cuando uno empieza básicamente a fijarse en el conocimiento de la multidisciplinariedad del Percio, se me va el nombre que vamos a tenerlo en el Congreso de Sociología Jurídica. Él no cree en estas cosas, ni en el mundo de la interdisciplinaridad para investigar, ni en la multidisciplinaridad. Él cree en la indisciplina, y a mí me sonó eso como un insulto cuando lo digo, ¿no? Yo creo en la disciplina, entonces me lleva a pensar metodológicamente las reglas contra el método, y pues empiezo a indagar y encuentro que la indisciplina es un concepto que también se desarrolla en Francia, entonces se han aportado bastante, y ese concepto conlleva a sumergirse en una disciplina que muchísimas veces no le pertenece para crear nuevo conocimiento, y ese es un constructo que él está tomando y que me imagino en ese Congreso de Sociología Jurídica estará en el debate, ¿no? No sé, doctor Silva. Doctor Misael, ya que usted hizo la alusión, yo tengo una lectura igualmente compartida, pero totalmente en vía contraria. Yo le agradezco más bien al derecho todas mis carencias sociológicas, ¿cierto? O sea, yo he descubierto, y creo que los ejercicios que más agradezco, como diría usted, con el riesgo de que quien estudia derecho o quien es abogado, me refiero más al título, pues obviamente tengo una seria sospecha porque no soy abogado, ¿sí? Eso lo reconozco, o sea, me dice usted tal cuestión, pero cuando uno comienza a indagar, y hago alusión a la misma obra, lo que usted acaba de decir, podía estar o no presente, porque eso es claro, el doctor Silva, con lo de la indisciplina. El término es, estoy haciendo la alusión a lo que usted anota. Si usted lee la obra, de algunos de los artículos, que una persona que no fuera el decano, sino simplemente uno lo leyera, encuentra en todas las citas y referencias tal cantidad de autores que no necesariamente provienen del derecho. Entonces uno se podría preguntar con Silva, al fin, ¿qué es? ¿Abogado, sociólogo, politólogo, antropólogo? Entonces, la diferencia comienza a ser radical. Uno mira todas las microhistorias, ahorita La Nacional y el Rosario publicaron un texto, en mi opinión, bellísimo,
muy cercano a algo que escribió el mismo doctor Silva en otra línea, y todas las microhistorias de las transgresiones son análisis de la sociedad históricamente vista desde el derecho, vista desde el derecho. Entonces comienzan, que es Gisbert y el queso y los gusanos. Entonces, una de las obras de Gisbert, de todos los franceses y los italianos, son microhistorias de las relaciones del poder, de las relaciones del derecho y la sociedad. Entonces, a mí a veces me preocupa es esa relación de los sociólogos que analizan la sociedad. Si es un ejercicio intelectual que le permite a un grupo de sociólogos crear modelos para analizar una sociedad, pues vale, ha sido un ejercicio intelectual bastante interesante a lo largo de toda la historia, además, como lo dirá usted con cierta ironía, pero también cierta elegancia, les da de comer, eso es válido. O sea, contratar a un sociólogo para que analice y invente además categorías de lenguaje que nadie entiende para descubrir algo que la misma sociedad tampoco entiende, pues es un buen trabajo para ser sociólogo. O sea, usted se inventa las categorías y analiza, y ahí quedó. Y se lo digo por algo que usted hizo en la exposición final. Cuando estaba en planeación, nunca me olvidaré, con la gente con la que trabajaba, siempre me decían eso, me decían: Ricardo, aquí hay un problema. Traemos sociólogos para tratar problemas urbanos. Las cátedras que nos dan desde Weber, son monstruos. Pero cuando les decimos cómo logramos elaborar un elemento catastral, son una catástrofe completa. ¿Cierto? No, y además eso es de la oficina jurídica. O sea, los mismos sociólogos creamos algo que terminó siendo nefasto. No, eso lo resuelve. ¿Cómo así que lo resuelve la norma? Si finalmente una sociedad, ¿cierto? Anteayer determina un fallo, ¿cierto? La decisión de que un estudiante se puede expulsar o no de un colegio a partir de esa decisión, que es de tipo jurídico, legal, constitucional, colóquele la instancia que quiera, dinamiza una razón social extremadamente compleja. Entonces, yo por el contrario, digo que todo lo que sí ha permitido entender la sociedad ha sido la dinámica del derecho, no al revés. Al revés, le ha permitido a los sociólogos tener marcos explicativos que se quedan en eso. En cambio, la producción del derecho le permite a uno entender cuando la gente se vincula a través del derecho. Eso por un lado. O sea, yo agradezco el ejercicio contrario. Hablaba antes de subir con dos profesores, con la doctora Gudel o con la doctora Tania, con Jorge, hablábamos sobre eso. ¿Cómo dicta usted? Yo dicto servicios públicos domiciliarios, que es denso, que son tarifas, que es un sistema sin que lo relacione con política pública. Pero además tiene que ver con un problema sobre vivienda digna en un trabajo de maestría que están haciendo. Entonces, usted comienza a decir, vivienda digna es política pública y son servicios, pero finalmente son instancias de carácter propias al derecho. Me parece, yo digo a mis alumnos, haciendo el mismo ejercicio que usted hace, los compartimos, yo digo a mis estudiantes, si hay una carrera que en mi opinión, que es la ventaja porque no me toca ejercer, es el derecho. O sea, la ventaja de que no me toca ejercer, ni litigar, ni tener procesos, es que puedo darle la más grande riqueza al derecho, ¿cierto? Porque a lo mejor no me toca el oficio de la oficina del abogado, ¿sí eso claro? A lo mejor eso me salva de eso. Pero yo sí he descubierto en el derecho una riqueza total para que inclusive en términos de transformaciones sociales creo que se dan más desde el derecho que desde los análisis que hacen los sociólogos. Los sociólogos pueden contribuir, y no lo dudo, pero creo que transformaciones reales de sociedad, como el concepto de justicia, solo es posible cuando uno lo toca desde el derecho, no desde la sociología pura, entendida de esa manera. Las similitudes y las diferencias en el aprendizaje o en el aprendizaje. Yo muchas veces he estado tocado de realmente para qué sirve la sociología, y era una pregunta que me dice: ¿para qué sirve realmente un sociólogo? Yo encontré como 3 o 4 libros, porque el sociólogo tiene un dilema, y el dilema es si presenta la realidad tal y cual acontece, o sea, la describe, o si representa la realidad. Tiene que fijar una posición propia, y ahí viene el sesgo que realmente con Bourdieu uno lo supera en el oficio del sociólogo o en Cosas Dichas.
y es básicamente la objetividad del sujeto objetivador, en la subjetivización objetivante de la investigación. Y eso se supera únicamente quitándose uno las pasiones, el sentimiento, ¿cierto? Y siendo lo más objetivo, pero al hombre lo permea los intereses, los egos, en cantidad de circunstancias, ¿no? Y eso es muy difícil. Entonces, siempre uno como sociólogo está en ese dilema. Cuando yo empezaba también la charla, los sociólogos realmente somos muy pocos en el mundo del derecho. No sé si por alegría o por lo que sea, pero el sociólogo se trata de meter en el derecho, y para mí eso ha sido maravilloso. Y pues, fuera de todo esto, yo llevo ya 17 años en facultades de derecho, y eso es maravilloso. Maravilloso, ¿por qué? Porque he podido sobrevivir. Y más allá de eso, sobrevivir, pues, no sobrevivir digo, en el sentido de el equipo que uno puede hacer. Entonces, hay un tema que siempre nos llama la atención, es si el derecho pues sí cumple su función, pero si la Constitución política realmente protege esos derechos. Entonces uno entra en la discusión de la jurisprudencia versus ese mundo normativo, ¿no? De cómo la jurisprudencia o estas altas cortes empiezan a reivindicar derechos, y si no se reivindican acá, nos quedan los mecanismos internacionales. Entonces cada vez son cositas más mayores en los cuales el sociólogo también el sociólogo jurídico se tiene que expandir. Entonces, para mí, como se los digo abiertamente, como sociólogo metido, sumergido en un mundo del derecho, es supremamente complejo, porque el derecho es demasiado amplio. Uno podría decir la sociología también lo es, ¿no? Esa macrosociología que uno mira diferentes áreas, diferentes perspectivas, la económica, la política, la psicológica ahora, o en cantidad de cruces que se hacen. En el mundo del derecho, pues obviamente se necesita tener afincamiento. ¿Y quién más es el llamado? Pues el abogado, particularmente. Y viene el debate ahorita de toda esa transformación a partir de las condiciones para graduarse y no sé qué más de las cosas que sacaron, del mismo cambiar la reglamentación para el ejercicio del derecho que está pendiente ahí, ¿no? O sea, si cada vez se particulariza más la información, o se expande un poquito y no se deja tanto a las maestrías y no se deja tanto a los doctorados. Entonces yo creo que el privilegio del conocimiento debería llevarnos a ¿qué? A un integracionalismo, ¿no? A tener una mirada holística sobre el quehacer, obviamente teniendo en cuenta nuestras falencias, ¿no? Y pues también nuestras propias posiciones, que eso, pues, como decía al comienzo, uno es quien es de acuerdo a donde se socializa, ¿no? Ese hábitos primarios que llamaba Pierre Bourdieu, o sea, uno es la herencia de esa primera etapa de socialización, y eso es lo que uno replica a partir de sus digamos cosmovisiones, o más allá del mundo de las cosmovisiones, a partir de sus ideologías, ¿no? De sus pensamientos, de sus constructos sociales. No sé si tengan dudas, hay muchos temas, digamos, que podrían quedar. Muchas gracias.